Pues arrancamos ya esta noche, que como decíamos vamos a centrarnos sobre todo en estas elecciones legislativas en Estados Unidos, en esa decisión del Supremo, que comentamos enseguida con nuestro invitado de hoy, que es el secretario de Programas de Ciudadanos y portavoz de Economía en el Congreso, Daniel Roldán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Sumamos también a la mesa a Inmaculada Sánchez, hola, a buenas Luis Rodríguez noches. Espiolea, Marisa Cruz y a Brunet, José María Brunet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a los cuatro. Empezamos pues con esa sentencia. Primera impresión desde Ciudadanos de una decisión que al menos ha sorprendido a muchos. Desde luego, yo creo que lo primero que hay que decir cuando se trata de sentencias y de posicionamientos judiciales es que hay que respetarlos. Aquí tenemos separación de poderes y hay que respetar las decisiones judiciales. Lo segundo es que es evidente que nadie entiende por qué han cambiado de opinión, qué ha pasado entre medio, cómo es posible que de pronto gire 180 grados un posicionamiento de hace una semana, ¿no? O de hace 2 o 3 semanas. Yo creo que entiendo que los ciudadanos no comprendan este cambio de posición. Entiendo que sea muy difícil de entender para los 12 millones de personas que hay en España con una hipoteca, que de pronto el que tiene que ser el garante de la seguridad jurídica lo que haga es exactamente lo contrario, que es generar más inseguridad jurídica. No solo para los que tienen una hipoteca y para los consumidores, sino también por las pérdidas gigantescas que ha tenido también el sistema financiero, que han puesto en enorme inestabilidad, ¿no? Evidentemente, lo prioritario es el bienestar de los consumidores y en este sentido creo que se pueden hacer algunas cosas. Ahora han hablado los jueces y probablemente desde el legislativo se puedan hacer algunas cosas. Nosotros esta mañana hemos presentado está en negociación la ley de crédito inmobiliario, después lo podemos comentar si queréis con más detalle, en la que proponíamos compartir el impuesto entre la banca y los que tienen hipotecas. Porque de hecho ya había una reunión de la comisión que está debatiendo la reforma, ¿no?, de la ley hipotecaria, en la que había cierta confianza en de que ya tendrían la decisión del Supremo. No sé si confiaban en que hoy ya se podía. Bueno, por eso había que esperar, lo lógico era esperar a que hubiera la decisión del Supremo, pero ha habido un debate, y nosotros a iniciativa de Ciudadanos, en el que planteábamos esta propuesta de compartir. La propuesta es que se comparta por parte del usuario y del banco. Esta es una de las propuestas que están sobre la mesa. Hay otra opción, se puede legislar de muchas vías, que es que en adelante solamente paguen los bancos este impuesto. Yo creo que tiene que haber una clarificación de una legislación en la que ha habido una jurisprudencia de 20 años, pero que estaba basada en unos fundamentos bastante débiles. Y por eso ha habido este cambio de posición en el Supremo y esta confusión y esta generación de inseguridad jurídica. Que por parte creo que del Gobierno no se ha dicho un poco qué intenciones tiene. Ya desde Moncloa se ha hecho esta tarde. Vamos a analizar las consecuencias de esta decisión y el jueves, porque el viernes es festivo en Madrid, el jueves habrá Consejo de Ministros y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Bueno, hemos hablado de momento con el Gobierno, de momento es ahora mismo que sabemos, como todo el mundo, la decisión final. Insisto, era poco esperable esta sentencia final. Veremos, yo creo que tenemos que estar todos de la mano para intentar encontrar una solución lo más razonable posible. Insisto, que tenga en cuenta a los consumidores y que sobre todo garantice la seguridad jurídica para que en el futuro no vuelvan a suceder cosas así. Desde su punto de vista, ¿el Supremo cree que ha podido recibir algún tipo de presión? Aunque lo ha negado el presidente del Supremo, pidió disculpas, pero eso está ahí, esa sospecha está ahí. Bueno, yo creo que todos los jueces viven en la sociedad y entonces hay presiones permanentes e influencias permanentes pero lógicamente ellos hacen su trabajo y entiendo que habrán tomado, como es lógico, con independencia esta decisión y con criterio jurídico. Pero es verdad que saliendo con este margen tan corto a cambiar una posición 180 grados, cuando habían dicho que este impuesto pues al final lo iban a pagar los bancos y de pronto vuelven a la posición inicial, es lógico que la gente no entienda qué es lo que ha pasado en este periodo. ¿Le preocupa a Ciudadanos que el Supremo pueda estar en entredicho en algunos sectores de la sociedad? Bueno, a mí me preocupa que tengamos claridad en las sentencias judiciales, que tengamos seguridad jurídica con las hipotecas, que se diga claramente cuál es la legislación correcta y que no se cometan errores como el que ha cometido la Sala Tercera, en este caso del Tribunal Supremo, dando unas señales contradictorias. Yo tengo perfecta confianza en la independencia de la justicia, creo que este país tiene independencia judicial, no lo digo yo, lo dicen todos los baremos comparados
del Banco Mundial y de los indicadores de gobernanza internacionales, que tenemos una justicia equiparable a las demás, mejorable desde luego, pero equiparable en términos de independencia a todas las demás, ¿no? Unidos Podemos ha convocado una manifestación para el sábado por la tarde ante el Supremo en protesta por esta decisión, ponen en duda hasta cierto punto la independencia del Supremo. ¿Qué le parece? Bueno, yo entiendo el enfado, insisto, lo que decía antes, entiendo que la gente no entienda. Yo creo que la solución, más que ir a intentar ir a la calle es nuestra responsabilidad como diputados en el Congreso es legislar si creemos que se puede hacer de una manera mejor y si creemos que hay un consenso para llegar a clarificar este impuesto de una manera distinta en el futuro. Lo que tenemos que hacer es hablar y discutir y mejorar la legislación, que es lo único. No está la manifestación del sábado. Bueno, ya valoraremos cómo nos manifestamos, pero insisto, mi trabajo no es ir a manifestarme, es ir a hacer leyes mejores que favorezcan en este caso, en la medida de lo posible, la seguridad jurídica y la protección de los consumidores y de los que tienen una hipoteca en estos momentos. Vamos con los presupuestos generales del Estado. ¿Ustedes creen que podrá aprobarlos Sánchez? Bueno, Sánchez nosotros lo dijimos muy claramente, trajo unos presupuestos que se desviaban 10.000 millones del objetivo que teníamos aprobado, del vigente, acordado en la Ley de Estabilidad, en la senda vigente, que era el 1.3. Nosotros en nuestros cálculos había una caída de ingresos, inflaban los ingresos, dicho de otra manera, en 4.000 millones, y además presentaron a Bruselas lo que mandaron en el DBP, en el plan borrador del presupuesto a Bruselas, era 0,5 puntos de PIB por encima de desvío, era el 1.8 en vez del 1.3. Entonces, simplemente ese presupuesto es inviable, lo hemos dicho, tenemos que hacer esfuerzos para gastar mejor, no solo para gastar más. Nosotros hicimos esfuerzos para cuadrar, además de gastar mejor, y bajar los impuestos a los mileuristas y hacer algunas políticas sociales muy ambiciosas, como la igualación de los permisos de paternidad o el avance en la igualación. Se puede hacer cumpliendo con los objetivos de déficit. Somos el segundo país de la Unión Europea con más déficit. Tenemos todavía cerca del 100% de deuda sobre PIB, tenemos una situación de relativa fragilidad económica por la desaceleración de la mayoría de indicadores. Yo creo que no es momento para cederle la política fiscal a Podemos. Creo que es mejor. Me refería sobre eso, si usted creía que iba a sumar los apoyos suficientes en el Congreso, si ve cierto margen. Bueno, yo le puedo hablar por mí, le puedo hablar por mi partido. Desde luego, el presupuesto que hay sobre la mesa no es que sea bueno para Ciudadanos, que no es bueno para España. Entonces, lógicamente... ¿En ningún momento se lo han pensado de decir, vamos a negociar? No hablo de apoyo, de negociar. La semana pasada, cuando ustedes dicen, vamos a desbloquear la reforma de la Ley de Estabilidad, en 12 horas se hicieron muchas interpretaciones de ese movimiento. ¿En algún momento en Ciudadanos ha ido el planteamiento de vamos a negociar para que a lo mejor esas cuentas no dependan de otros socios para el gobierno? No, bueno, nosotros dijimos muy claramente que un presupuesto que iba acompañado de una subida de hasta 7 impuestos, en el que incluías a 1.700.000 autónomos, en el que tienes una subida, decían que no afectaba a la clase media trabajadora, bueno, hay 14 millones de personas que conducen coches diésel, etcétera, y con ningún planteamiento de reformas estructurales ambiciosas. En general es compromisos de gasto para satisfacer a Podemos, que no necesariamente significan mejoras en las políticas públicas españolas y ambición en educación, en ciencia, en cambios que nos permitan crecer en el largo plazo y tener una economía sana que nos permita pagar el estado del bienestar en el futuro, no con compromisos de corto plazo para mantenerse en la Moncloa, ¿no? Nosotros, yo mismo he negociado un acuerdo de gobierno con el PSOE hace tiempo. Evidentemente estamos siempre dispuestos a dialogar, no con unos presupuestos que condicionan absolutamente Podemos, ¿no? ¿Qué le parecería si el gobierno optara por prorrogar los presupuestos que pactaron? Pues son unos buenos presupuestos. Que entiendo que le parecería bien, aunque entiendo que habría algunas reformas legales o decretos que se podrían aprobar. No sé si ustedes estarían dispuestos a negociarlos. Bueno, ¿a negociar el qué? ¿Unas subidas de impuestos? Si hubiera una prórroga de presupuestos acompañado de algunos decretos para completar... Bueno, los decretos que han dicho que van a hacer es 3 subidas de impuestos, que quieren hacer un decreto para eso, y luego tendremos que ver lo demás. En las subidas de impuestos, insisto, no estamos de acuerdo. Es posible, lo hicimos, bajar el IRPF moderadamente a las personas que más lo necesitan. Lo hicimos para los mileuristas en España en el pasado presupuesto y además cumplimos con el objetivo de déficit. Es posible además hacer un complemento salarial para los más precarios y jóvenes que no ingresan lo suficiente para llegar a fin de mes. Bueno, es posible hacer buenas políticas públicas. Comprometerse con Podemos es muy fácil y decir que vas a gastar mucho, pero luego tienes que cuadrar las cuentas y tienes que cumplir con tus socios en Bruselas. A mí me parece que la decisión política de Sánchez de pasar a cualquier precio estos presupuestos no es la correcta
el camino que está llevando en términos de políticas públicas, yo creo que abandona completamente la moderación económica y la sensatez. Incluso te diría que no es un presupuesto particularmente progresista en el sentido de que no moderniza ni reforma absolutamente nada, ¿no? Dos cosas más antes de que puedan comentar mis compañeros de mesa. La primera, sobre la sentencia de hoy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi. Considera que tuvo un juicio injusto, dicen, por el hecho de que estaba presente en el tribunal que lo juzgó en su momento y que le condenó por pertenencia a banda armada. Una magistrada que en su momento había sido imparcial en otro proceso judicial que también estaba Otegi. Bueno, es una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lógicamente la respetamos, existen garantías en España, el sistema judicial además tiene garantías en Europa, por suerte estamos en la Unión Europea y esto existe y estas cosas suceden, ¿no? Dicho esto no tiene nada que ver con la catadura moral del señor Otegi, ni con que haya sido miembro de la banda terrorista de ETA, ni que haya sido condenado por secuestro. Es un señor que evidentemente no nos merece el más mínimo respeto y en todo caso pues veremos qué sucede con el futuro judicial de este señor en Europa. Y otra cosa sobre Alsasua de este pasado domingo, sobre el acto de España Ciudadana, con los incidentes, el boicot que sufrió ese acto. Si le parece, vamos a escuchar lo que se ha hablado de ese acto esta tarde, en la sesión de control en el Senado al Gobierno, intercambios entre PP y la vicepresidenta y Ciudadanos y el ministro del Interior. Lo que no aceptamos es que ustedes se pongan del lado de los que nos insultaban y nos increpaban. Lo que no vamos a consentir, señora vicepresidenta, es que el portavoz de su grupo en esta Cámara insulte a las víctimas del terrorismo diciendo que estaban allí para fomentar el odio. Y dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y a sus símbolos porque son de todos y no les pertenece a ustedes porque son patrimonio de 40 años de democracia, de paz, de libertad y de pluralidad. Y a ustedes esto les queda grande. ¿De verdad le parece que defender la Constitución, defender a la Guardia Civil es provocar, es agitar el odio? Usted, que es ministro del Interior, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Que tenemos que llamar a Otegi, no, o a Torra, que nos den permiso, que nos digan a ver dónde podemos ir y dónde no podemos ir? Quiere que les recuerde cómo una asociación de alguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les dijo a ustedes ayer que no hacía falta que les defendieran en determinadas condiciones, que hay que defenderles todos los días y no con palabras, no con discursos vacuos, vacíos, con hechos. Bueno, pues les acusan de utilizar a los símbolos, a las fuerzas del Estado, a las víctimas del terrorismo y de utilizar más las palabras que las acciones. Mire, nosotros fuimos a Alsasua y tomamos esa decisión, creo que valiente, para ir a defender una cosa muy sencilla, que es la libertad de expresarse en una democracia plural y defender la Constitución en cualquier sitio de España. Yo eso creo que es algo que deberían comprender todos los demócratas. No somos nosotros los que provocamos cuando en esa misma manifestación hay un señor que tiene 17 asesinatos a sus espaldas y que nos está tirando piedras. Yo respeto todas las opciones políticas que hablen de lo que quieran. En Alsasua mismo, el constitucionalismo tiene más de un tercio de los votos. Aunque hubiera solo un votante constitucionalista, tendríamos todo el derecho del mundo a escuchar a Sabater hablando de ciudadanía europea y al señor Rivera diciendo que tenemos que defender los valores de la Constitución contra el nacionalismo excluyente y supremacista. ¿Cómo es la cuestión? Tenemos que esperar a que... a mí, honestamente, el señor Ander Gil, en las declaraciones que ahora mencionaban los compañeros y que han puesto, me parece una vergüenza. ¿Cómo que nosotros vamos a incitar el odio? Vamos a defender la democracia y el pluralismo en Alsasua y donde sea. Es muy fácil salir en Cádiz o en Madrid y decir, no, yo estoy a favor de la Constitución, estupendo. Lo que hay que hacer es defender a los demócratas que piensan distinto en cualquier lugar de España. Pero que defienden la Constitución contra el nacionalismo excluyente. Entiendo todo el argumentario. En el momento en que se prepara un acto como esto, se valora, entiendo, se coge, que eso es una situación muy compleja socialmente. Entiendo que ustedes ponen los pros y contras y los riesgos, incluso para la seguridad de los que participan en ese evento, porque tampoco es una sorpresa que pueda pasar esto, por desgracia. Bueno, es que lo normal en democracia sería que nosotros pudiéramos hablar en cualquier lugar. En los sitios donde tiene minoría Bildu, yo no voy a ir a tirarle piedras porque vayan a hablar a una plaza pública. No se me ocurriría jamás, porque soy un demócrata. Lo que debería preocuparnos es por qué en algunos sitios de España sucede eso y yo creo que la convivencia no se consigue callándose y mirando hacia otro lado.
La convivencia se consigue yendo ahí a defender tus valores y decir, oye, yo tengo el mismo derecho que tú a expresar mis opiniones en la calle o donde sea, porque soy un demócrata. Y si unos no lo entienden, es que no son demócratas. Entonces, no hay que equivocarse de enemigo. Yo creo que Sánchez y algunos otros se equivocan de adversario. El adversario son los que no respetan el pluralismo, no los demócratas que vamos a defender a los servidores públicos, a Alsasua o a donde sea. Yo creo que tenemos que tener muy claro cuáles son los valores que defendemos los constitucionalistas y los que no, y los antagónicos, que son los que defienden el nacionalismo excluyente que, por desgracia, en muchas partes del país todavía está muy vivo. Incorporamos al resto de compañeros a la mesa. Inmaculada, cuando quieras. Buenas noches, señor Roldán. Yo quería continuar un poco en la línea del acto de Alsasua. Ustedes en las últimas semanas han marcado una cierta distancia con el Partido Popular de Pablo Casado para volver a erigirse en el espacio más de centro con respecto al otro partido, que es que pueden tener votantes en disputa. Pero luego han convocado el acto de Alsasua y anuncian nuevas convocatorias de los constitucionalistas. ¿No temen que en esa estrategia de intentar distanciarse del PP, esa foto de las tres derechas, como las llamó Aznar, que Vox se una a ustedes en este tipo de actos, ¿no creen que esa estrategia puede perjudicarles para el objetivo que querían de separarse de ese PP? De Casado, más a la derecha después del Congreso. Sí, conoce usted las estrategias mejor que yo mismo, que estoy en la permanente del partido. Como se han separado en la mesa del Congreso de la estrategia del PP de bloquear las iniciativas del Gobierno. Es que partimos de esa base, si quiere, un momento muy rápido. No es cierto, el presupuesto ha pasado a un siguiente nivel de enmiendas. Hemos pasado las enmiendas a la totalidad a las enmiendas parciales. No hay un cambio de estrategia. Hay una decisión de que se avance en un procedimiento que puede extenderse durante muchos meses. No hay ningún cambio de estrategia ahí, para empezar. Segundo, respecto a Alsasua, mire, yo que España Ciudadana, que es la que convocaba este acto, que es una organización, una plataforma que depende de Ciudadanos, es una plataforma abierta y transversal en la que ha habido socialistas hablando de la igualdad. Muchos socialistas, por cierto, no se identifican, se lo puedo asegurar, con las declaraciones de este señor, de Underhill y que ha hecho Marlaska después y que está haciendo el PSOE por sus hipotecas con el nacionalismo. Hemos invitado pues desde Corbacho en Cataluña hasta otra gente, y ha habido socialistas, insisto, y tiene que haber, la idea es esa precisamente, es construir un constitucionalismo transversal en el que podamos caber todos y hablar sobre la base de la Constitución y sobre la base de los valores comunes de lo que sea. Entonces, que aparezca o no, según qué fuerzas políticas, en este tipo de encuentros, en todo caso tendrán que preguntarse ellos si son compatibles con los valores europeos que se defienden allí, si son compatibles con la defensa de las libertades individuales, del respeto a todas las diferencias, a todas las maneras de pensar. Bueno, eso que se lo planteen otros, si están de acuerdo con lo que dice Sabater, con lo que dice Rivera, o en otros casos con lo que dice Valls y el profundo europeísmo que defendemos, ¿no? Yo creo que eso no es una cuestión que nos preocupe. Insisto, la única estrategia es ir a defender los valores de igualdad en toda España y de pluralismo. No hay ninguna foto con Vox. Yo creo que no es una cuestión de fotos, honestamente. Es una cuestión de que tenemos unos valores esenciales que están amenazados en algunos lugares de España. Y o levantamos la voz o nos pensamos que mirando hacia otro lado y de, no, estupendo, que no, ¿cómo se os ocurre ir a...? ¿Pero qué pasa? ¿Que vamos a pedirle permiso a algunos radicales, muchos de ellos con pasado terrorista, que decidan sobre dónde puede ir un demócrata a hablar de ciudadanía europea? ¿Ese es el planteamiento? ¿Eso es de derechas o de izquierdas? ¿De qué es eso? Eso es defender los valores democráticos de España. Bueno, llego a preguntar por las hipotecas, pero como este tema me parece que tiene algún interés y me entran las ganas de preguntar una cosa, ¿no? Es decir, el terrorismo se acabó en el 2011, el terrorismo de verdad, el de ETA, el que teníamos aquí. Hace 2 años hubo un incidente con la Guardia Civil, bueno, una paliza que pegaron unos matones, correcto, vamos a hablar así, a unos guardias civiles. Bueno, al final hubo una condena, eso ya se condenó, además no por terrorismo, afortunadamente se les condenó por odio, que no es terrorismo, no hay terrorismo. Entonces mi pregunta es si después de 2 años la gente ya está juzgada, España tiene 8.000 municipios, ¿qué sentido tiene, pregunto, qué sentido tiene ir a Alsasua? Si no es, a mí me da la impresión, visto desde fuera, si no es por ganar imagen de algo que ya está acabado. Quiero decir, hombre, podía tener sentido, pregunto,
si hubiera habido, si el terrorismo estuviera vivo, entonces sí tenía sentido estar allí, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. Yo lo digo como una persona sorprendida, ¿no? Que no sé qué interés tenían ustedes en ir a Alsasua, ¿no? Pues yo creo que precisamente la prueba de que parece que es difícil hablar y decir cosas tan naturales como que nosotros creemos en los valores liberales y europeos y ir allí a decir que creemos en toda España. Bueno, pues sí, pero ahí probablemente era más necesario que en ningún lugar. Había un señor que le llaman el carnicero de Mondragón. Puede ir a Madrid también, a Barcelona. Bueno, pues perdón. Sí, correcto. No, ese señor estaba en una manifestación tirando piedras. Yo creo que honestamente preguntarse el planteamiento original es el incorrecto. Preguntarse por qué Ciudadanos va a hablar en el País Vasco, en Cataluña o en cualquier lugar de España sobre los valores que defendemos, cuando, insisto, hay muchísimos votantes que creen esos valores. ¿Por qué no podríamos ir? El problema lo tienen los otros, en todo caso, que son unos intolerantes y que nos tiran piedras porque vamos allí. ¿Qué vamos a estar del lado de los intolerantes? ¿O vamos a estar...? No, por eso digo, a mí no me sorprende. A mí yo creo que es necesario que se hable y que se defienda con valentía los valores democráticos en todos los lugares de España. Seguimos con Marisa. Sí, yo quería volver a los presupuestos, señor Roldán. ¿Tienen ustedes la sensación, después de lo que ha sucedido en las últimas semanas, el independentismo ya afirmando con rotundidad que no aprobará los presupuestos de Pedro Sánchez, de lo cual dificulta muchísimo el que puedan salir las cuentas del Estado adelante? ¿Tiene usted la sensación de que Pedro Sánchez va a poder mantenerse gobernando con unos presupuestos prorrogados, aun cuando sean unos presupuestos buenos, pero que ya no le van a permitir satisfacer todas esas demandas que su otro socio principal, Podemos, le ponía encima de las mesas? ¿Se puede gobernar así? ¿Se puede mantener alguien en el gobierno en esas circunstancias? Bueno, legalmente puede extender el presupuesto y al tener una prórroga y demás. Y yo creo que Sánchez, con tal de mantenerse una temporada más en Moncloa, probablemente esté dispuesto a cualquier cosa, a ceder en los presupuestos con quien sea, a ofrecer a unos lo que haga falta y a contentar a todos los socios para tener un presupuesto y extender el máximo tiempo posible en la Moncloa. Esa es mi impresión, que él se quiere mantener ahí. Es la razón por la que dijo que iba a convocar elecciones, no las ha convocado, quiere seguir en el gobierno y entiendo que esa es su estrategia. Yo no conozco ninguna otra. Es evidente que es inviable, lo dijimos desde el principio, una coalición con una gente que no solo es que no comparta tu proyecto económico, o supuestamente el proyecto económico mínimamente centrado y progresista que tendría que tener el Partido Socialista, sino que es antagónica a los intereses de España, netamente antagónica. Tanto es así que hicieron un golpe a la democracia hace poco más de un año. Entonces, confiar en unas personas y en unos partidos que te están diciendo que no tienen el más mínimo interés en seguir ni 5 minutos ahí, es una mala estrategia. Si además dependes de Podemos, que es un partido populista, desde luego en lo económico, donde las propuestas absolutamente inviables, que lo que van a hacer es poner en riesgo nuestra economía, en vez de hacer las reformas necesarias que necesita el país y avanzar hacia el mismo camino que avanza el resto de países europeos, entonces la coalición y la deriva de Sánchez se convierte en absolutamente irresponsable, que es lo que está haciendo Sánchez ahora, y me parece un error grave. Pues vamos a cerrar ya con José María Brunet. ¿Lo quieras? No, iba a recordar un poco el verano de 2016, que fue peculiar todo aquel año, ¿no? Después de las elecciones y cuando hubo que hacer una nueva convocatoria. Yo recuerdo a Albert Rivera, precisamente muy concienciado con la necesidad de salir de aquel atolladero, de dar estabilidad al país, y unos acuerdos que se hicieron con Pedro Sánchez en ese momento. Yo estaba en la negociación, sí. ¿Perdón? Que digo que yo estaba en la negociación, eso sí, que vamos, que estuvimos presentes. Entonces lo conoce muy bien. Bueno, yo lo que me planteo es lo siguiente. Yo creo que una parte del país, ante los acuerdos PSOE-Podemos, tiene cierta preocupación. Es decir, en fin, lo que pueda comportar respecto al cumplimiento de déficit, la confianza que pueda inspirar. Entonces, una alianza PSOE-Ciudadanos ahora resulta ciencia ficción en este momento, pero para el futuro, ¿cabe un reencuentro como el que se intentó cuando Pedro Sánchez pedía, en fin, oxígeno? Yo sé que Sánchez es bastante volátil en sus posiciones políticas, ¿no? Pero desde luego en la deriva que ha asumido ahora y con las propuestas que está haciendo ahora, tanto a nivel económico y desde luego a nivel político y en la relación con Cataluña, no es que sea difícil, es absolutamente incompatible con el proyecto de Ciudadanos. Tanto, insisto, tanto en las cuestiones de estabilidad económica
como en las cuestiones y la deriva que ha asumido y que ha decidido asumir para mantenerse en el poder y para no convocar elecciones, para evitar unas elecciones y para intentar que Ciudadanos no ganara esas elecciones, que íbamos primeros en las encuestas entonces, ha optado por una coalición que es inviable y por un planteamiento político que no solo es incompatible con Ciudadanos, probablemente con una buena parte del Partido Socialista y de los votantes del Partido Socialista también lo es. Ya, pero si algún día los números... Brevemente, José María, por favor. Perdón. No. Si algún día los números volvieran a ponerse a favor, ¿se podrían sentar o cree usted que lo que ha sucedido en estos meses hace que ya nunca más? Insisto, la deriva que ha asumido Sánchez ahora es incompatible con el proyecto que tenemos, tanto político como económico. Pues Tony Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche para analizar la actualidad aquí en La Noche en 24. Gracias, hasta la próxima. Un placer, gracias a vosotros. Hasta pronto.